me parece que es interesante también ubicar estas materias de técnica en el contexto de la universidad y en el contexto de estos planes de estudio que tienen que ver con licenciaturas en composición coreográfica, porque estas son materias técnicas, o sea, como que de alguna forma te dan herramientas, es decir, a los estudiantes. Técnicas de movimiento, no técnicas de composición. Técnicas de movimiento, como instrumentos para trabajar con esa materia prima, para luego es que componer. Si no saben esta materia prima, no pueden componer. También es interesante ver si hay modificaciones o cambios. La materia se llama Técnica de la Danza Moderna. Y hay distintas técnicas que se van ubicando. ¿Vos en tu cátedra das? Claro, nosotros, como en realidad hay dos cátedras, de alguna forma los estudiantes pueden elegir un derrotero que es más centrado en la técnica Graham y la otra cátedra está más centrado en la técnica Müller. En realidad son como maneras de transitar por algunos de los materiales de la danza moderna. Y, digamos, es interesante esto, la posibilidad de que los estudiantes en un cuatrimestre pueden hacer una de estas técnicas y en el segundo cuatrimestre incluso cambiar. En la cátedra hay dos trayectos. En principio, el trayecto más fuerte tiene que ver con Graham, con esa técnica. Pero, bueno, habida cuenta que en la contemporaneidad los estilos se suceden, se superponen, se yuxtaponen, y además nos interesaba particularmente mandar el mensaje de, bueno, esta no es la única manera de poder moverse o de poder bailar. Es un recorte que hace esta cátedra en un momento determinado. Entonces, profundiza con dos clases de técnica Graham, pero incorpora elementos de las nuevas tendencias, una clase por semana, para, bueno, justamente, ¿no es cierto? Bueno, esta es otra posibilidad, no hay una única forma y no es la mejor tampoco. Y además existe esta posibilidad de optar por la otra cátedra con otro criterio. Bueno, y en el nivel nuestro también está la misma posibilidad de que los alumnos opten, pero bueno, yo en mi cátedra en particular tengo armado una técnica mixta en la que intervienen varias técnicas de danza. Tengo partes de danza de técnica Graham, de técnica Müller, incluyo algunos elementos también de los viejos maestros de la danza libre europea. Y también en estos últimos años fui incluyendo elementos de las nuevas tendencias de la contemporaneidad, como para que todo confluya ya en un nivel más alto, una manera de fusionar distintos elementos básicos para el manejo del cuerpo, de las distintas técnicas, pero sin que se diferencie esto pertenece a esta técnica y esto pertenece a la otra, sino que hay como una fusión entre las distintas técnicas para el manejo del cuerpo. Y esto, ¿sabes qué? Me hace pensar en esta cuestión del archivo, ¿no? O sea, ese archivo tiene que estar disponible y tiene que estar disponible lo más fidedigno posible, pero el heredero debería tener la infinita posibilidad de reformularlo, porque eso es lo que hacemos con la herencia. Recibimos una herencia y por ahí no la archivamos tal cual. No, yo la tengo totalmente reciclada. Claro, me parece que esto tiene que ver con justamente nosotros en esta región latinoamericana y con estos traspasos, ¿no es cierto?, de los maestros muertos y esta posibilidad que yo decía de reformularla, la herencia. Me parece que eso es bastante interesante, ¿no? Sí, o sea, no quedarse... Hay como ciertos ejes fundamentales que son comunes a todas las técnicas, ¿no?, para el manejo del cuerpo. Está la búsqueda del eje, que es común para todas las técnicas, la alineación, el uso del peso. Es decir, se trabajan desde distintos lugares, pero quedan como más
son comunes a todos. ¿Y vos cómo lo organizás? Porque acá nosotros, digamos, llamamos unidades de trabajo a los distintos momentos de las clases y, por supuesto, en la técnica Grassmann, en general, el momento más potente es el del suelo, que además es el que tiene, digamos, un recorrido mayor en el tiempo. O sea, es la técnica Grassmann. Claro, como 45 minutos o hasta una hora de pronto, y eso vamos a ver algo que tiene que ver con el suelo, que es como lo más pregnante de esta técnica, ¿no? Y de cualquier manera hay una segunda unidad de trabajo que tiene que ver con el centro para trabajar los equilibrios y luego los desplazamientos, que es poner en acto lo que sucedió antes. La clase empieza de pie con un centro, luego tengo modificado lo que se trabajaba en la técnica Müller, en la barra, pero yo la trabajo en el centro porque me interesa que encuentren su propia barra interna. Y luego si pasamos a las diagonales para trabajar desplazamientos, saltos, pero siempre mezclando todos los elementos de manejo del cuerpo de las distintas técnicas. Por ejemplo, el manejo de la torsión del Graham, del motor de movimiento de la cadera, lo fusiono con la posibilidad de una caída. Claro. ¿No? Sí, que bien pasa por otra... Las diferencias por ahí están en que Graham, más que de hablar de caídas, por ahí uno habla de bajadas, ¿no es cierto? O sea, hay como otro manejo por ahí de la energía, es una energía más retenida. Entonces, ciertos motores, pero transitados desde otro lugar. Con la serie que está marcada se ve que claramente la fusión de estos distintos elementos, es decir, no se identifica una técnica en particular. Bueno, claro, más o menos es como esta idea, ¿no es cierto?, de no suponer que hay como una inercia epistémica, bueno, tengo que estudiar esto y esto es inamovible y lo tengo que seguir transmitiendo de la misma forma y puedo probar y cabeza cambiar. Abierta. Sí, y me parece que esto debería ser el mensaje que mande el docente. Nosotros hacemos algunas charlas que no están todavía estructuradas como un momento para evaluar, pero donde de alguna manera le mostramos a los estudiantes cómo esta técnica estaba al servicio de una obra coreográfica. Era como una técnica al servicio de una obra de autor. Qué interesante eso. Y entonces, como para poder mirar un poco este tablero de época y cómo, además, estas técnicas que empezaron siendo anticlásicas y recuperando cuestiones de movilidad y de ejes y flexibilidades más naturales, de alguna manera se cristalizaron también, ¿no? Como que habría un ciclo, algo de eso me parece que también está pasando con las nuevas tendencias. O sea, hay como un ciclo permanente de, bueno, estamos en la ruptura, pero luego volvemos a la cristalización. Entonces, lo interesante sería, bueno, este material es para conocerlo y olvidarlo, inventar otro. Ese me parece que es el foco. Una de las cosas que a mí personalmente como docente de danza me interesa mucho en estos niveles altos, como el que doy, que es 5 a 6, es aprender a trabajar con motores internos, no solamente con motor físico de movimiento, sino con motor interno. ¿Y eso exactamente? Y los motores internos llamo a la posibilidad de un motor emotivo, de un motor sensible, de poder apropiarse del movimiento y transitarlo por dentro de uno, ¿no? Hasta que se conecta con algo del interior que es lo que va a provocar también ese movimiento. Y entonces empieza a tomar otra dimensión, ¿no? Es decir, es como que uno empieza al ya tener tan internalizada la técnica para el movimiento que uno se libera de esa preocupación y puede ocuparse de la expresividad, que bueno, que en definitiva es lo que nos hace artistas, ¿no? La posibilidad de expresar, de ser sensibles. Me parece que el movimiento mismo también tiene una expresividad propia y además también hay, qué sé yo, otras nociones como las de cuerpo encarnado. De alguna forma el hacer
te conecta con la subjetividad. Esto es como inseparable de la subjetividad, me parece. Y sobre todo mirándolo un poquito en la historia, ¿no? Lo que pasó a mediados del siglo XX y en los 60, esta cosa de trabajar un poco con el movimiento puro, los elementos puros del movimiento, ¿no? Me parece que por ahí nosotros apuntamos más que nada a esto, a trabajar el movimiento mismo, como no apegado a ninguna narrativa especial. No es necesario tener una narrativa. Eso, como en un movimiento programático. Pero hay un ¿no? trabajo de sensibilidad, a veces se esto lo trabaja, no naturalmente. Yo al sea, menos sentí siempre que necesité desarrollar, trabajarlo, profundizarlo, pedirlo, yo pensaba, ejercitar. Graham, que sitúa en el torso, como todos los modernos, ¿no? Esta cuestión del gesto primigenio, de la respiración, y ahí toda la emoción, ¿no? Y es tan dramático. Sí. Y sin embargo, es una cuestión técnica con movimientos muy claramente definibles, recortables y que tienen determinada manera especial de realizarse, ¿no? Pero igual están atados a una expresividad propia. Me da la sensación. Es cierto, pero hay más caminos para la expresividad, no solamente ese. Y eso es uno de los aspectos que a mí me interesa desarrollar y que experimenten, que se pueda experimentar, lo mismo que el tema de la musicalidad, ¿no? Cómo aunar el movimiento con la música o no, es una elección que también se toma. Claro, es que pasa lo mismo, ¿no? Porque después de los 60 era como que, bueno, el movimiento en la materia danza, digamos, prima. Entonces, por ahí, esta concepción, ¿no? De aunar o de entender la música como un telón de fondo, no sé, eso me parece que la musicalidad también es una cuestión, por ahí, como vos decís, más interna, más que uno puede encontrar a partir del movimiento. Como decías, ¿no? Con estas técnicas tan antiguas y heredadas, como este bagaje que uno arrastra a lo largo de las décadas, hay que conocerlo, hay que experimentarlo, hay que desarrollarlo. Y después lo tomás o lo dejás, pero hay que pasar. Sí, lo interesante es esta posibilidad. Hay que poder transitar todo ese gran abanico de posibilidades que a uno se le abre. Lo interesante de estas carreras me parece es eso, justamente, que hay como una pléyade de lenguajes, miradas, sobre el mismo objeto, que por ahí es el movimiento y la danza, ¿no? Bueno, y creo que aquí terminamos de organizar un poco toda nuestra clase, ¿no? Como y para poder mostrarla, mirarnos, ¿no? Y mirar al otro y lo que el otro hace. Era la idea. Es la idea.